Aboru Aboye. Feliz día para todos. Por acá, Ifate Asubón, quien les saluda y les da la bienvenida nuevamente acá en Escuela de IFA. Continuando con estos videos que estamos realizando para nuestra comunidad exclusiva de YouTube. Antes de comenzar, te pedimos que por favor pongas pausa aquí y le des al botón de suscribirte al canal. De igual manera, le des like a este video inmediatamente. Activa por favor la campana de las notificaciones para que eh, estés al tanto de cuando se publica nuevo contenido dentro de YouTube, dentro de esta plataforma para ti. ¿Ok? También te puedes hacer miembro de este canal, te invitamos a que te hagas miembro del canal. Allí estamos publicando pues un contenido diferente para todos aquellos que han decidido sumarse a esta comunidad como miembros y algunas otras ventajas que tienen pues estas membresías, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de una historia que se encuentra en un Odu que se llama Obara Ofun. Obara a la derecha, Ofun a la izquierda para los conocedores, recordándole que a todas las personas que se acercan al canal, pueden ser personas iniciadas o no, realmente hay muchas personas también que les gusta el contenido de IFA, entender, son personas que de una u otra manera han estado ligadas al tema de IFA y Orisa y simplemente quieren conocer, escuchar historias, saber un poco más, tratar de entender cómo mejorar sus vidas a través de la óptica o lo que opina IFA acerca de las distintas etapas de humanidad. Y bueno, también son bienvenidos. Vamos a hablar de una historia que nos deja varias reflexiones y varios entendimientos acerca de procesos dentro de un iniciado y también personas que no están iniciadas. Eh, Vamos a hablar de una historia acerca de cómo los babalawos, en este caso los sacerdotes de Ifá, pudieron salvar la vida del hijo del Olofin, entendiendo que Olofin es, en este caso, la persona, el jerarca, la persona que administra la ley, las reglas. Recordemos que Olo es la partícula que nos hace referencia a la posesión de algo, el dueño de algo, y Ofin es la ley, las reglas, digamos, todo lo que tiene que ver con una estructura de normativas que hacen que una sociedad pues se mantenga ordenada. Eso es el Olofin, ¿ok? Y es una estructura o es una energía espiritual también que dentro de Ifá pues se ocupa una posición importante, ¿ok? Así como hablar de Oba, que es el rey, también tiene una figura importante dentro de la energía y la práctica de Ifá. También existe el Olofin, ¿ok? Que es una persona que imparte la ley. Eh, y en este caso, en esta historia, pues este Olofin tenía unas características particulares y vamos a entender a lo largo de la historia cuáles son ellas y qué debemos tomar en cuenta para no repetir este tipo de comportamientos en nuestras vidas y evitarnos entonces así muchos problemas. Bueno, sin más, vamos a comenzar con la historia, relatando primero un pequeño extracto del verso que se encuentra en Obara Ofun. Es un verso bastante extenso y solo vamos a recitar una primera estrofa de este verso para poder entonces continuar y darle paso a la historia y saber de qué va. Ok, dice Obara Fun, dice Ifani Esimbale Muruku, Okobale Muruku, la Sesini Sesibalun, Ariafun Olofin, Tifi Imoransayere Ti Ogun, Ajeunlegumbaji, Woniko Rubo, Woniaje Eogun, Olofin Ko Korubo. Wọ́n ní ìfàní ẹ̀ mọ́tọ́lọ́, olófin ní kí ní ìjẹ́bẹ́, ìmọ̀ránjú ẹ̀ bolo, dice este extracto de este gran verso del Odu Obara Ofun. Dice, Esimbale Muruku o Kobale Muruku, dice, el asesino fueron los babalawos, los sacerdotes de Ifá, que hicieron una adivinación para Olofin, quien estaba utilizando su conocimiento para llevar su vida, pero no había podido conseguir ningún tipo de éxito. Dice, él preguntó, ¿mi vida sería exitosa? Y ellos le aconsejaron ofrecer un sacrificio. Le dijeron que su vida sería exitosa, pero él no hizo el sacrificio. Él se negó a realizar todo aquello que le recomendaron los sacerdotes y además de eso, dice que sus propios consejeros le dijeron que cuando consultara a Ifá, él preguntó arrogantemente que por qué
él tenía que hacer caso o consultar con estos sacerdotes, con estos babalaos, con estos adivinos. ¿Okay? ¿De qué va esta historia? Dice que el Olofin, en esta estancia, en esta época, en esta narrativa, dice que la persona que impartía la ley tenía un grupo de consejeros, como la mayoría de los Olofin que aparecen en todas las historias, los Obbases, un grupo de consejeros que no necesariamente tienen que ser sacerdotes de Ifá, ¿ok? Hay muchos consejeros en muchas historias que, por ejemplo, son Oloye o Nishegun, pueden ser Awo Sanyin, puede ser Awo Orisa, muchos consejeros que generalmente ocupan un lugar importante dentro de la toma de decisiones de un jerarca, ¿ok? Pueden estar iniciados en Ifá estos consejeros o definitivamente no. En este caso, en esta historia, estos consejeros no estaban iniciados en Ifá y pues simplemente el Olofin ya había tenido bastantes inconvenientes con ellos porque ellos aconsejaban que él hiciera algunas cosas y él simplemente desestimaba estos consejos, asumiendo que a través de su propio conocimiento y sabiduría es que él podría dirigir su vida. Pero, como dice el verso, no había podido tener ningún tipo de éxito. De hecho, estaban sucediendo muchos fenómenos a su alrededor, en el pueblo, en los pobladores, en la gente que estaba alrededor de él y definitivamente necesitaba o estaba en búsqueda de un consejo, una buena ayuda. Dice que él se dirigió a este grupo de asesores y les pidió que por favor le dijeran qué hacer. Y ellos le dijeron, esto es un asunto que requiere de más conocimiento, de más profundidad, ¿ok? Por favor, busque a los sacerdotes de Ifá. Y él preguntó, como dice el verso, de manera arrogante, que por qué entonces él también tendría que buscar el apoyo o el conocimiento de estos individuos. Y ellos le dijeron que definitivamente esto era un asunto de envergadura, que ya las cosas se estaban transformando en algo más grave y que él necesitaba después de este consejo. Entonces, eh, el Olofin accedió y llamó a un grupo de sacerdotes que son los que mencionamos anteriormente. Dice que estos sacerdotes se acercaron al palacio y hablaron con él, preguntaron por qué los estaban solicitando y él comentó que, bueno, que había muchos problemas que estaban pasando a su alrededor, las cosas estaban lentas, había un estado diferente dentro de los poblados. Dice que él podía observar, por ejemplo, menciona como él pudo observar a ancianos que se colocaban insectos como hormigas venenosas encima de su cabeza y se ponían una gorra. Él veía a las mujeres a medianoche sin luz tratando de pelar semillas de melón de gusí. Él veía cómo gente trataba de hacer fuego con hierba húmeda, en fin, una cantidad de cosas que él decía, no entiendo qué es lo que está pasando, por qué las cosas no están saliendo del todo bien. Dice que ellos practicaron una adivinación y este fue lo que se reveló, Obara o Fum. Al revelarse este Odu le dijeron, bueno, usted tiene que hacer un sacrificio, tiene que hacer una propiciación, entregar algunos materiales para que nosotros hagamos rituales para usted y las cosas vuelvan a la normalidad. El Olofin, por supuesto, se quejó y se negó en un primer momento a hacer el sacrificio. Ellos le explicaron la importancia de evadir el consejo y la recomendación que estaba haciendo Ifá y que tenía que confiar en el proceso para que pudiese mejorar en las cosas que él estaba observando. Él preguntó que cuáles eran los materiales y los babalabos le dijeron, bueno, usted tiene que propiciar un obuco, un chivo, y además de eso también ese obuco lo vamos a dar para Eshu y también usted tiene que traer ñame y con ese ñame hay que hacer amalá, ¿ok? ¿Y qué es el amalá? Haciendo el inciso acá, el amalá es un puré de ñame, efectivamente, pero se hace con ñame deshidratado. Un ñame que se puso a secar, ¿ok? Al sol, y una vez que está totalmente seco, se hace como una harina, y con esa harina se hidrata con agua caliente y se hace un pudín de ñame, ¿ok? Eso es el amalá. Le dijeron, usted tiene que hacer amalá, traer el ñame de esta presentación. No se puede utilizar ñame machacado, es decir, ñame que se coloca en el mortero y que se le da golpe, se machaca allí para hacer un puré, que es otra de las formas de hacer puré de ñame. Existe también esta versión, ¿ok? Entonces, también se puede comer ñame asado, etcétera, etcétera. Hay muchas formas, ¿no? Pero en este caso, los babalaos le dijeron,
Por favor, no golpeen el ñame, no hagan ñame machacado, y mucho menos, le dijeron los sacerdotes, permita usted que su hijo, su descendiente, su hijo mayor, pruebe de este ñame. ¿Ok? El ñame que se tiene que utilizar es amalá y debe ser solo para Ifá. ¿Ok? Dice que el sacerdote, en este caso Lofin, pues pensó que definitivamente estos sacerdotes se traían algo entre manos que tal vez pudiese ser esta la oportunidad de mejorar las cosas para él, y accedió a traer, en este caso, el chivo para que se hicieran los sacrificios, ¿no? Dice que los babalabos se marcharon esperando que los llamaran de nuevo para venir y hacer todos los rituales. Dice que Olofin, como mencionamos en un principio, de manera arrogante, de tratar de ser un poco más astuto que los demás, definitivamente tratando de utilizar sus propios pensamientos, su propio sentido común, sus propias estrategias, quiso saltarse, obviar el paso de que los sacerdotes vinieran de nuevo a realizar el esbo o a realizar los sacrificios que ellos habían propuesto, a través de Ifá, obviamente. Y él llamó a sus consejeros, en cambio, y les dijo, mira, ellos dijeron que diéramos un chivo y quisiéramos una preparación con ñame. Ustedes están capacitados para propiciar ese chivo. Vamos a ofrendar ese chivo a los ancestros y preparemos el ñame. Dice que los sacerdotes pensaron, que los consejeros, que esto era una mala idea, ¿no? Pero como era el Olofin y era el que impartía la ley y su vida estaba en riesgo, dice que ellos hicieron lo que él dijo, propiciaron el chivo a los ancestros y buscaron ñame, y el ñame comenzó a machacarse en el pilón. ¿Por qué? Porque él dijo que hicieran puré de ñame. El ñame comenzó a machacarse en el pilón. Dice que justo en ese momento el hijo de Olofin venía pasando por allí cuando se estaban llevando a cabo estos rituales. Él pudo observar la propiciación de los bucos, y también cuando estaban preparando el ñame machacado, dice que una vez empezaron a sacar el ñame triturado del mortero, el hijo del rey, o el hijo de Olofin en este caso, tomó una porción y se comió el ñame, y dice Ifá que inmediatamente el joven cayó tendido en el piso muerto. Todos se asombraron, todos se alarmaron, trataron de revivirlo, no sabían qué hacer, el joven nunca se levantó, llamaron a Olofin, para decirle lo que había sucedido, y el Olofin pensó que todo esto había sido una gran tragedia, estaba desesperado, dice que pegaba gritos, que estaba totalmente fuera de sí, y él dijo, fueron esos babalabos que vinieron, que ustedes me recomendaron, los que han matado a mi hijo. Dice, ustedes van a ver lo que vamos a hacer ahora. Nosotros me van a buscar de nuevo otro obuco. Y vamos a cubrir a mi hijo con todo este ñame. El cuerpo de mi hijo lo vamos a atender ahí con todo este ñame encima. Vamos a llamar a esos babalaos para que vengan a hacer el sacrificio. Y llamó a unos verdugos para que se pusieran allí cerca del lugar, para que mataran a los babalaos cuando el Olofin les hiciera unas preguntas. Dice que cuando todo esto estaba ocurriendo, llamaron a los babalawos, enviaron a unos emisarios para que buscaran a los sacerdotes de Ifá. Dice que ellos le dijeron que a los sacerdotes que todo estaba listo, todo estaba dispuesto, que el Olofin estaba preparado para hacer los sacrificios, y que también los estaban invitando a un festejo dentro de la casa del Olofin, ¿no? Los babalawos se estaban alistando para salir, y en ese momento se presentó Eshu. Y Eshu les dijo todo lo que había pasado. Le dijo, mira, cuando ustedes se fueron, el Olofin pensó que de manera astuta él podía hacer los sacrificios con sus propios consejeros, propiciaron el chivo a unos ancestros, luego empezaron a machacar ñame en el pilón, y cuando el hijo del Olofin estaba pasando se comió eso y se murió y cayó ahí tendido y nadie lo ha podido levantar. El Olofin, además de eso, planeó que ustedes volvieran, cubrió el cuerpo de su hijo con ñame, puso un chivo vivo ahí cerca de él para hacer el sacrificio, pero las personas que están al lado de esos elementos son unos verdugos que los quieren matar.
Dice que los babalabos le dieron las gracias a Eshu y tomaron el bastón de Osun y algunos otros implementos y se fueron en camino hacia la casa del Olofin. ¿Ok? Una vez que estaban en su camino, dice que ellos se pararon, había una montaña que si cuando subías la parte más arriba de la montaña, tú podías observar desde ahí el interior de la casa del Olofin y ahí se veía todo cómo estaba dispuesto esperándolos a ellos. Dice que estos sacerdotes se reunieron allí en esa cima, en esa loma de esa montaña, en ese montículo. Dice que tomaron su Osun y apuntaron con el Osun, que para todos los que estamos iniciados en Ifá sabemos parte de los rituales que se utilizan en Ibodu con Osun y la forma característica como se utiliza en este caso, así como se describe también dentro de esta historia. Dice que este grupo, esta delegación de sacerdotes, en este caso el jefe de los sacerdotes apuntó el bastón de Osun en compañía de sus sacerdotes a donde estaba dispuesto el cuerpo ahí del hijo de Olofin y empezaron a cantar o a hacer encantamientos que se utilizan, hacer cantos y yasí, como se llaman, dentro de Ifá, para que las cosas pudiesen estar dispuestas para ellos. Y ellos empezaron a relatar la historia. Es usted, Olofin, el que nos ha llamado. Usted nos llamó para hacer una adivinación porque usted decía que veía a los ancianos colocándose hormigas venenosas en su cabeza, veía a las mujeres pelando semillas de melón en la noche, haciendo personas fuego con hierba húmeda. Usted fue el que nos llamó y nos dijo que todo estaba en caos. Se le dijo a través de una adivinación de Ifá que tenía que propiciar un obuco, que tenía que preparar amalá y no ñame machacado. Se le dio la advertencia de que nadie comiera ese ñame y mucho menos su descendiente. Usted se ha rehusado a hacer los sacrificios. Usted definitivamente propició este chivo a sus espíritus y su hijo ha comido del ñame machacado que usted definitivamente preparó. Es usted el causante de la muerte de su hijo. Entonces, ellos estaban adentro del palacio escuchando todo lo que estaban cantando los babalabos. Y de repente el babalabo dice, ahora apuntó el bastón, nosotros seguiremos adelante. Ellos empezaron a avanzar, llegaron a la puerta del palacio, les abrieron la puerta y desde allí el sacerdote principal pues apuntó el Osun a donde estaba el cuerpo del hijo y le dijo a este cuerpo, dice, debajo de ese ñame lo que hay es el cuerpo del hijo de Olofin. Le pedimos a Ifá, le pedimos a los Dumares que así como cuando la cabra tiene un hijo y inmediatamente se levanta a caminar, que el hijo de Olofin se levante en este momento. Que a partir de este lugar y a partir de este momento, de esa torre de ñame, reviva el hijo de Olofin. Dice que inmediatamente el hijo de Olofin se puso de pie. Y todos quedaron asombrados de todo lo que había sucedido, ¿no? De este episodio magnífico, incluyendo a Olofin, que no entendía realmente cómo ellos habían logrado una cosa y la otra. Los ovalados entraron a la casa y preguntaron al Olofin qué había sucedido, cuál era su versión de los hechos. Y el Olofin quiso como hacerse el que no entendía el proceso. Le dijo, no, yo aquí está todo para que hagamos los sacrificios, no entiendo qué es lo que está sucediendo. Los invitamos a que estén con nosotros acá a hacer los sacrificios. Entonces los babalabos le dijeron lo que había sucedido. Como Hechos se los había comentado, ellos relataron la historia completamente y Olofin quedó totalmente sorprendido, avergonzado, abochornado. Además de eso, quiso pedir perdón y quiso agasajar a estos sacerdotes por haber hecho que su hijo recobrara la vida de manera misteriosa. Y entendió y reconoció el poder de Ifá en ese preciso momento.
Los babalaos desenmascararon a los verdugos y Olofin tampoco pudo explicar esta situación. Entonces él quiso como enmendar la situación y trajo música y trajo comida y bebida y le dijo que bueno, que era momento entonces de celebrar y de pasar la página y de olvidarse lo que había sucedido. Y entonces los babalaos simplemente dijeron: nosotros no vamos a consumir de tus bebidas y tus comidas, nosotros no vamos a disfrutar de tu música. ¿Usted acaso piensa que los babalaos son un grupo de personas sin modales y sin ningún tipo de conciencia? Así como usted, que se le advirtió de no comer ni preparar ñame machacado, y mucho menos su descendencia, y usted lo hizo, así como usted, que se le dijo que propiciara un obuco a una energía de Ifá, en este caso a Eshu, y usted se lo dio a unos espíritus que usted considera importantes. Nosotros hemos traído de vuelta a la vida a su propio hijo y hemos cumplido con nuestra misión, y los babalaos se marcharon. Y fue como en este caso el poder de Ifá pues demostró muchas cosas acá dentro de esta historia. En primer lugar, tenemos que recalcar pues la conducta irreverente y arrogante de Olofin, pensando que por la jerarquía, la posición, el liderazgo que ostentaba, pues simplemente se abrogaba el derecho de inclusive actuar espiritualmente para tratar de favorecerse, cosa que nunca había podido conseguir. En segundo lugar, pues involucrando inclusive a su propia familia, poniéndola en riesgo, como pasó con su propio hijo. En tercer lugar, obviando, o en este caso omitiendo el hecho de tener que sacrificar, de tener que propiciar, de tener que dar algo a cambio para que las cosas puedan mejorar. Y respetar un evo, una advertencia que fue dicha para él, entendiendo que las advertencias no solo son para las personas iniciadas. Ifá en una adivinación puede determinar muchas advertencias, muchos evo, tabúes, prohibiciones para las personas, para aquellos que están cerca de la persona que se hace adivinación. También puede hacer prohibiciones para negocios, empresas, para muchas cosas, ¿ok? Y si tú no cumples con esto, pues vienen las consecuencias. Recordemos que Ifá lo que quiere simplemente es que te mantengas con vida, que todo esté vivo, que todo esté sano y que todo esté en armonía, y que obviamente venga la mejora, ¿no? Si tú obvias todas estas advertencias que te hacen, es como que si tú directamente consumieras veneno, ¿ok? Entonces, además de eso, bueno, también podemos observar la gran disposición o digamos, el código de conducta que es manifestado acá dentro de esta historia de cómo un babalao, un sacerdote de Ifá, tiene que conducirse ante la sociedad o ante cualquier persona, incluyendo alguien que ejerce el poder, en este caso el Olofin. A pesar de que es una figura representativa, una figura emblemática, pues los babalaos no cedieron y pues simplemente hicieron prevalecer sus principios y sus valores para poder hacer su trabajo de manera profesional, que esa es otra de las cosas importantes acá. Entender que la profesionalidad es un aspecto importante dentro de un sacerdote de Ifá. Entender que no es, como lo demuestra este verso, un simple acto de fe o de creer que eres superior porque practicas este estilo de vida. No, tienes que actuar con un método, con unos principios, con un estudio, con un basamento, con un conocimiento para que las cosas puedan tener resultados. Salvarle la vida a una persona, como lo narra esta historia o esta parábola, implica no solo ya, obviamente es difícil levantar a alguien de la muerte, del lecho de la muerte, pero sí se puede evitar que la persona llegue allí, sí se puede hacer que una persona vuelva a un estado de coma, a un estado de inconsciencia, de un sueño inducido, de cuando una persona está totalmente perdida en su espiritualidad, es una persona que está inconsciente, y el poder de Ifá puede hacer que estas personas reaccionen y vuelvan a la vida. ¿Okay? Entonces es importante para lograr esto tener profesión definida como sacerdote. Es decir, no eres el sacerdote, el brujo mágico que hace magia, sino que simplemente puede haber una parte espiritual
un toque de magia, por llamarlo así, un tema espiritual etéreo, por llamarlo de alguna forma, pero tiene que haber una profesionalidad, como lo dije, tiene que haber una rectitud, una honestidad, una forma de hacer las cosas, un paso a paso, una estructura para que todo esto se pueda manifestar. ¿Ok? Entonces, hay que tomarse, la invitación que te hace IFA en este verso es a tomarse IFA en serio. No es un juego. Y que independientemente IFA, eh, cualquier persona puede estar iniciada en IFA. Es decir, puede estar iniciado el alto, el bajo, el de tez clara, el de tez oscura, el occidental, el oriental, la persona, el abogado, el médico, el arquitecto, el sacerdote. Cualquier persona puede estar iniciada en IFA para conocer su destino, para saber qué tiene que hacer. Eso no, hay muchas personas también iniciadas en IFA por tradición familiar en tierra Yoruba que no practican IFA también. Eso es otra cosa que sucede, que practican otras religiones, otros estilos de conducta, de filosofía ancestral, espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que si te dedicas solo a IFA, es decir, si tú quieres que tu profesión sea babalawo, ¿ok? Debes entonces someterte a los rigores del entrenamiento, el estudio, la capacitación, y que es algo que no se detiene, porque el universo de IFA es demasiado extenso y necesitas prácticamente toda tu vida para seguir comprendiendo y entendiendo su proceso y poderlo aplicar de manera correcta. Entonces, entender que es un asunto serio es tu responsabilidad como sacerdote. Ahora, si tú lo que quieres es simplemente o tuviste que ser iniciado por un tema de salud, un tema de progreso, un tema de mejora de destino, escuchar consejos, todo eso está muy bien, pero entonces no te abrogues la responsabilidad de tratar de ayudar la vida o mejorar la vida de otras personas, porque esto también te va a traer graves consecuencias. Fíjate el tema de simplemente no entender cómo se le dijo al Olofin: no coma ñame machacado, no machaque el ñame en el mortero, sino que el ñame tiene que estar preparado en pudín, en puré, como un amalá. Simplemente esa distorsión allí ocasionó el episodio con su propio hijo. Y eso nos pasa, hablando a nivel general, en la vida de todas las personas, que IFA nos advierte una cosa en específico en un momento determinado y pensamos, bueno, pero es que buscamos la interpretación. Bueno, pero es que si lo hacemos de esta manera, tal vez IFA lo que me quiso decir fue esto. No. En este caso es blanco o es negro. IFA es claro. IFA te dice: no coma ñame machacado. Usted no puede, bueno, si lo machaco no en el pilón, sino que lo machaco en una olla, en una vasija, entonces ya no es lo mismo, porque IFA se refiere al ñame machacado de la historia. No, amigo o amiga. IFA te está diciendo: no machaque ñame. El proceso de golpear el ñame, en este caso, y generar ese puré también, pero que ha sido a través de los golpes, y esa preparación específica te va a traer problemas a nivel espiritual. Es un ego para ti. ¿Ok? IFA te dice en este caso: prepara el ñame no para que tú lo comas, sino para una energía espiritual, en este caso para IFA, y tienes que hacerlo en puré de esta manera, ta, ta, ta. Entonces, cuando tratamos de buscarle nuestra propia lógica, como hizo los Lofin, o tratamos de buscar nosotros un razonamiento y de darle nosotros entonces el tiempo a las cosas, bueno, no, tal vez no es hoy, tal vez es mañana, tal vez IFA está hablando en el pasado, y nos ponemos creativos, entonces cuando vienen los problemas. ¿Qué sucede después? Que tratamos de arrepentirnos, tratamos de pedir perdón, tratamos de echar el tiempo hacia atrás, y es algo que ya definitivamente es irremediable. ¿Ok? Entonces la invitación a través de esta historia es que por favor, pues, cumplan con los consejos al pie de la letra, como los indica IFA, si eres un practicante y si eres una persona que se está acercando solo por conocimiento y sabiduría. Esto se aplica a la vida de todas las personas. Cuando muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, nuestros guías nos dan consejos de vida, gente que ya tiene experiencia, gente que ha caminado y transitado por allí anteriormente, y decidimos simplemente, pues, hacer uso de nuestra propia lógica, nuestro propio sentido común, y obtenemos resultados adversos. Bien, vamos a dejarlo por acá, esperando que este consejo, este mensaje haya sido de tu ayuda y de tu agrado, recordándote que por favor te suscribas a nuestro canal, actives la campana de las notificaciones y le des like a todo nuestro contenido.
También puedes hacerte miembro de nuestro canal en YouTube. Estamos en Patreon, de igual manera, patreon.com Escuela de IFA. Visítanos por allí y suscríbete a cualquiera de nuestros módulos de aprendizaje. Que los Dumares siempre sea su luz, su fuerza, su camino y su verdad. Oboato, Ashuri Boribofun, se alafia. Ireo.